y la grasa subcutánea. La célula que vamos a encontrar más predominantemente aquí van a ser los fibroblastos, y esta, a diferencia de la epidermis, va a ser vascularizada, va a tener vasos linfáticos, estructuras nerviosas y los anexos cutáneos. Además, la dermis se sabe que se puede dividir básicamente en dos, que es una dermis papilar superficial y una menos densa, que esta es menos densa y más celular, y una forma reticular que va a ser compuesta de una gran cantidad de fibras de colágeno que van a estar pues entrelazadas. Tenemos el tejido celular subcutáneo, que también es conocido como el panículo. Este va a constar básicamente de las células adiposas y de tabiques fibrosos, que van a ser muy importantes porque lo que van a hacer es dividir precisamente en lóbulos y van a anclar la fascia y el periósteo subyacentes. Como sabemos, pues cumplen unas funciones muy importantes. Por una parte, como funcionan como almacenamiento de lípidos, pues van a aportar energía. Por otra parte, van a generar un aislamiento manteniendo el calor corporal, y adicionalmente también pueden funcionar como un amortiguador de los traumatismos. Hablando de los anexos cutáneos, pues estos básicamente se van a ir desarrollando durante el proceso del desarrollo embrionario. Específicamente tenemos los folículos pilosos, que pues estos, como podemos ver en la imagen, van a tener la unidad pilosebácea, que va a estar conformada por un folículo piloso, una glándula sebácea, un músculo erector del pelo, y en regiones como la axila vamos a encontrar las glándulas apocrinas. Los folículos a su vez se van a encontrar distribuidos a nivel de toda la piel, exceptuando las palmas, las plantas, los labios y el glande, y estos tienen un ciclo que consta de una fase anágena, una fase catágena y una fase telógena. La fase anágena también es conocida como la fase de crecimiento activo. En esta básicamente se va a dar una división rápida de estas células de la matriz capilar, y veremos que el cabello va a crecer aproximadamente 1 centímetro al mes. Digamos que el 85 al 90% del cabello se va a presentar en esta fase. La fase catágena también es conocida como la fase de transición. Esta dura más o menos de 2 a 3 semanas. Se va a caracterizar porque es un crecimiento del cabello, se detiene y la base del folículo pues empieza a encoger, como podemos ver incluso en la imagen. Se dice que solamente el 1 al 2% del cabello se encuentran en esta fase. Y por último tenemos la fase telógena, que también es conocida como la fase de reposo, donde el cabello no va a crecer, y al final de esta etapa se va a presentar que el cabello viejo se va a desprender y va a dar cabida para que se inicie otra vez el ciclo y empiece a salir un nuevo cabello. Se dice que alrededor del 10 al 15% se va a encontrar en esta fase. También es importante tener en cuenta que hay diferentes tipos de pelo, pero tenemos el pelo lanugo, que básicamente va a ser fino, va a ser corto. Este se cae dentro del útero y se sustituye por un vello en la semana 36 a 40 de la gestación. Tenemos el pelo terminal, que este básicamente va a ser largo, va a ser grueso. Este se va a encontrar en el cuero cabelludo, la barba, las cejas, las pestañas, las axilas y la zona púbica. El vello, por el contrario, este va a ser corto, va a ser suave y a menudo no va a ser pigmentado, y se va a encontrar básicamente distribuido en todo el resto del cuerpo. Continuando con los anexos, tenemos las glándulas. De esas está la glándula sebácea, que básicamente va a estar presente en todas las regiones del cuerpo, exceptuando pues las palmas, las plantas y el dorso de los pies. Y veremos que va a estar más predominante en la cara, la zona anterior del tórax y en la espalda. Estas son glándulas holocrinas, básicamente tienen una secreción que es lipídica, que la gente se conoce como sebo. A su vez, esas glándulas sebáceas dependen de la estimulación hormonal y por lo tanto pues se van a activar durante la pubertad por la acción de los andrógenos. Tenemos las glándulas apocrinas, que básicamente se van a ubicar en axila, areola, la zona perianal, genital y la región periumbilical. Estos van a estar secretando continuamente un líquido que va a ser lechoso, que no va a tener olor y va a ser en respuesta a un estímulo adrenérgico. Normalmente pues va a estar asociado con como una consecuencia del estrés emocional, y estas diremos que se van a encontrar inactivas hasta la pubertad, que es en la etapa en la que se da un aumento del tamaño y un comienzo de la secreción. También tenemos las glándulas sudoríparas ecrinas, que básicamente van a estar distribuidas en toda la superficie corporal, pero van a ser más abundantes en las palmas y en las plantas, donde se va a dar una respuesta a los estímulos psicofisiológicos. Y en aquellas partes donde se encuentre piel con pelo, vamos a ver que van a responder a estímulos térmicos, actuando como una regulación de la temperatura, generando una secreción del agua. Estas van a estar inervadas fundamentalmente por fibras nerviosas simpáticas, y diremos que la composición de este líquido va a variar de acuerdo al grado de sudoración, pero que siempre en los niños debe ser hipotónica, y eso es lo normal.
También tenemos las uñas, que es el último anexo que vamos a ver, que básicamente son estas estructuras epidérmicas que se encargan de la protección de los dedos, forman láminas convexas, son translúcidas, están bien ajustadas y adheridas a la superficie dorsal distal de los dedos y tienen un ritmo de crecimiento ungual que es relativamente lento. Se dice que se tarda aproximadamente 6 meses en conseguir un recrecimiento completo en las uñas de los dedos de las manos, mientras que en los pies tarda de 2 a 18 meses. Y esa coloración rosada que podemos ver debajo de las uñas, pues digamos que es el reflejo del lecho vascular subyacente a él. Ya hablando específicamente de los niños, pues veremos que hay varios tipos de lesiones y se van a ir subdividiendo. Entonces, están las lesiones papulares y pustulosas transitorias. La primera que vamos a ver es el milium o milios, que básicamente, como podemos ver, son pequeñas pápulas copuliformes, blancas o amarillentas, que van a medir de 1 a 2 milímetros, que van a estar localizadas en las mejillas y en los párpados en los adultos, mientras que en los niños podemos ver que van a ser más frecuentes en la nariz, en las mejillas y en las mucosas, y estas suelen resolver en los primeros meses de vida. Se dice que son causadas por una retención de queratina y de material sebáceo en los folículos pilosebáceos y estos no van a tener una hendidura en el centro de la lesión. Tenemos la miliaria, que esta es una erupción cutánea, que es transitoria, suele aparecer en los recién nacidos y en lactantes y esa se genera por una obstrucción de los conductos sudoríparos. Se dice que por lo tanto pues es precipitado por los ambientes cálidos y húmedos y existen 3 presentaciones diferentes. La primera es la que podemos ver inicial, esta se llama la miliaria cristalina, que básicamente son vesículas que como podemos ver son translúcidas, tienen un aspecto perlado, son puntiformes, son superficiales y frágiles y por lo tanto se dice que se pueden llegar a romper con solamente la fricción durante el baño y pueden dejar una descamación muy fina. La siguiente, la que podemos encontrar al lado, es la miliaria rubra o burbuja, que esta se va a caracterizar porque es muy pruriginosa, las vesículas van a ser más profundas e inflamatorias y empeoran con la sudoración. Y por último, la tercera que vemos abajo es la miliaria apocrina o enfermedad de Fox-Fordyce, que básicamente es exclusiva de las mujeres. Esta genera lesiones de aspecto papulares que son firmes, monomórficas, translúcidas, que suelen coincidir con el color de la piel y pueden generar alopecia no cicatricial. Estas son pruriginosas, sobre todo cuando se encuentran en axilas, en ingle, en ombligo, en areola y perineo. Y estas se van a asociar con estímulos psicoafectivos o genitales, más no con una asociación térmica como en las anteriores. También tenemos la hiperplasia sebácea, que como podemos ver son pápulas pequeñas, que son de 1 a 2 milímetros. Estas van a tener un color blanco amarillento, van a ser lisas, van a aparecer de manera más prominente en la cara y estas, a diferencia del milio, va a tener una hendidura en el centro que va a ser marcado pues, por el conducto de la glándula sebácea. Estos se van a encontrar particularmente en la nariz y en el labio superior y pueden llegar a encontrarse hasta en la mitad de los recién nacidos de manera normal. Se dice que llegan a involucionar gradualmente en las primeras semanas posteriores al nacimiento. Tenemos la pustulosis cefálica neonatal, que anteriormente se conocía como el acné neonatal, y como podemos ver es una erupción pustulosa en la cabeza y en el cuero cabelludo de los recién nacidos, que aparece alrededor de las 3 semanas de vida, y en estudios recientes se ha encontrado que puede llegar a tener alguna asociación con la colonización por Malassezia furfur, y se dice que por lo tanto pues, puede resolver espontáneamente sin dejar cicatrices en unos pocos meses, pero que puede llegar a ser necesario la realización de una preparación antimicótica tópica con azólicos o con esteroides tópicos para acelerar pues, el proceso de desaparición de estas lesiones. Hablando de los cambios en el color de la piel por anomalías pigmentarias, tenemos la melanocitis dérmica, que antes era conocido como mancha mongólica. Como podemos ver, es una lesión pigmentada que se observa con mayor frecuencia en los recién nacidos y tiene una presentación clínica típica de una mancha pigmentada de color gris azulado con bordes mal definidos, aunque también se puede llegar a presentar como azul verdoso marrón y el diámetro de la lesión puede ser de 10 centímetros o incluso más. Las zonas en las que más se van a encontrar va a ser la zona sacra y la zona medial de los glúteos, aunque también se ha podido encontrar que se puede presentar en sitios extrasacros como el tronco superior o anterior, y que rara vez se puede llegar a presentar en la cabeza, en la cara o en las superficies flexoras de las extremidades. Esta es completamente benigna y suele desaparecer durante el primer o segundo año de vida. Por lo tanto, también se dice, de acuerdo a algunos estudios, que entre los 6 y los 10 años de edad se desaparece la gran mayoría de estas lesiones.
Sin embargo, en un 3% de estos pacientes que presentan esta lesión se puede llegar a permanecer incluso hasta la edad adulta, sobre todo cuando estamos hablando de una localización que sea extrasacra. El diagnóstico básicamente es clínico, sin embargo, se hace relevante pues realizar una consignación en el examen físico porque en algunos casos se ha encontrado que puede llegar a malinterpretarse como un hematoma, que como sabemos estos tienden a cambiar de color a medida que se va resolviendo y estos resuelven más rápidamente. Por lo tanto, pues puede llevar a acusaciones erróneas de abuso infantil. Entonces es muy importante que cuando realicemos este examen físico inicial realicemos la documentación de que hay una presencia de una melanocitosis dérmica congénita. Hablando de los cambios de color no melanocíticos, está la ictericia fisiológica, que básicamente es debida a una elevación transitoria de la bilirrubina sérica, que lleva pues a la coloración amarillenta de la piel. Esta aparece, a diferencia de la patológica, tras 48-72 horas de nacido. Esta desaparece en el momento en el que se normalizan los niveles de la bilirrubina y eso aproximadamente puede tardar entre 10 y 12 días. Adicionalmente, como ayuda diagnóstica, tenemos la escala de Kramer para cuantificar, de acuerdo a los niveles de zonas afectadas, los niveles de la bilirrubina. Tenemos cambios en el color de la piel debido a cambios vasculares transitorios. Entonces tenemos la cutis marmorata, que como podemos ver es un moteado reticular simétrico de la piel en las extremidades y en el tronco, y se dice que es causada por una respuesta vascular al frío. Por lo tanto, pues esta tiene que resolver en el momento en el que se dé un calentamiento. No requiere tratamiento y es muy importante realizar un diagnóstico diferencial con la cutis marmorata telangiectásica congénita, que esa sí es una malformación vascular, en la que las lesiones no se resuelven con el calentamiento. Y adicionalmente a ese marmoleado moteado que podemos ver, en ese caso va también a haber una simetría del cuerpo, de las extremidades, puede haber paladar hendido y un glaucoma. También tenemos la acrocianosis, que también es conocida como cianosis periférica, que este puede ser un hallazgo común en los recién nacidos y se presenta, como podemos ver, como una decoloración azul violácea en las superficies sacrales, como las manos, los pies y los labios, y este se dice que es debido a una vasoconstricción excesiva en las áreas sacrales. Se dice también que se presenta más en los bebés prematuros que en los bebés nacidos a término. También tenemos el cambio de color en arlequín, que diremos que es un eritema unilateral, que se observa básicamente cuando el paciente está acostado de lado. Entonces se caracteriza por un enrojecimiento intenso del lado de la zona de declive y un blanqueamiento del lado contrario, con una clara demarcación a lo largo de la línea media. Esto suele durar de segundos a 20 minutos y se asocia con una inmadurez de la regulación autonómica en el tono de los vasos sanguíneos cutáneos. También, al igual que la anterior, esta está más asociada con los bebés prematuros y se ha observado que puede llegar hasta las 3 semanas después del nacimiento. De las marcas de nacimiento están las vasculares. Tenemos el nevo simple o mancha color salmón, que estas son manchas lisas de color rosa, rojo, violáceo, que se pueden encontrar en el occipucio, en los párpados, en la glabela, en la nariz y en el labio superior. Estos por lo general se vuelven más prominentes con el llanto y por lo general desaparecen con el tiempo, aunque en algún porcentaje se puede llegar a presentar que persistan. Algo importante para poderla diferenciar es que esta no respeta la línea media, se puede encontrar ahí. El nevo anémico básicamente es una marca de nacimiento vascular que se puede presentar al nacer o que puede ir haciéndose más prominente con el paso de la edad. Es un cambio que se presenta por una mayor reactividad vascular a las catecolaminas y que genera pues este parche hipopigmentado que no desaparece al rascarse ni al estimularse. También es importante tener en cuenta que este nevo anémico no se va a acentuar cuando se realice la utilización de la luz de Wood. Hablando de los hemangiomas infantiles, veremos que estos son los tumores vasculares más comunes que se van a encontrar en los niños y estos se van a presentar con una fase de crecimiento y una fase de involución. Estos, a pesar de cómo se pueden llegar a ver, son benignos y son autolimitados. Aún así, no están exentos de poder presentarse complicaciones, como pueden ser las ulceraciones, como pueden ser las desfiguraciones. Existen básicamente 3 clasificaciones fundamentales, que son el hemangioma superficial, que va a ser el primero que vamos a ver, que es una pápula o placa rojo brillante que se levanta sobre la piel, que es clínicamente normal. Es decir, solamente vemos esa lesión, pero alrededor toda la piel se ve bien.
El segundo es el que podemos ver en la mitad, que es el hemangioma profundo subcutáneo, que este es un nódulo que es elevado, que generalmente es del mismo color que la piel, aunque puede llegar a tener un tono azulado con o sin parches telangiectásico central, y este es menos frecuente que el anterior. Y el tercero que podemos ver es una forma mixta, que básicamente es la combinación entre el profundo y el superficial. Básicamente, estos hemangiomas reciben tratamiento si hay un crecimiento extremadamente rápido, si hay presencia de ulceración, si se ubica a nivel periocular, si se encuentra a nivel de la punta de la nariz, si generan una deformidad anatómica o si se encuentra en la epiglotis. El tratamiento básicamente son beta-bloqueadores. El de primera línea va a ser el propanolol, y ese se puede utilizar si no hay contraindicaciones cardíacas o neurovasculares, que es lo primero que tenemos que ver. El tratamiento se da oral a 1 miligramo kilogramo por día en 2 dosis divididas, y se va aumentando a la semana a 2 miligramos kilogramo por día en 2 dosis, y por último hasta 3 miligramos kilogramo por día dividido en 2 dosis al día. Y esto pues va a depender mucho tanto de la gravedad del hemangioma como a la respuesta que se esté teniendo al tratamiento. De las marcas de nacimiento pigmentarias están las máculas café con leche, que como podemos ver son máculas cafés, que son marrones, planas, que suelen estar presentes al nacer en muchos neonatos. Estas suelen ser benignas, pero también pueden estar asociadas a otros síndromes. Entonces, aquí hay dos síndromes muy importantes a tener en cuenta, que es el síndrome de McCune-Aldrich, que básicamente está la mácula café con leche gigante asociada a una pubertad precoz y a una displasia fibrosa poliestótica. Y también está el síndrome de Proteus, que básicamente hay un crecimiento esquelético excesivo y grandes amartomas. Tenemos la mancha en vino de Oporto, que se tiene que diferenciar de la mancha color salmón. Esta también es conocida como nemoflemius, y pues es una malformación vascular de bajo flujo de capilares tanto dérmicos como de vénulas postcapilares. Estas se presentan en un porcentaje incluso mucho más pequeño, se presenta de 0,1 a 0,2% de los pacientes recién nacidos, y como podemos ver es una mácula de color rojo oscuro o rojo púrpura en la cara o en las extremidades, suele ser unilateral, está presente en el momento del nacimiento, y son parches rosados o rojos parciales, que son parcial o completamente blanqueables y respetan la línea media, a diferencia de la anterior. Cuando se presentan en la cara, porque pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo, tienden a seguir la distribución de las ramas del nervio trigémino. Estas, a diferencia de las manchas color salmón, no retroceden con el paso del tiempo, sino que por el contrario tienden a hacerse más visibles, más gruesas y de un color más oscuro a medida que el paciente va madurando. De las marcas de nacimiento tenemos también el neomelanocítico congénito, que básicamente es una anormalidad en la proliferación de las células benignas de melanocitos, y de la clínica van a ser estos neos melanocíticos presentes al nacer o en los primeros meses de vida. Si se presentan los primeros meses, básicamente entre los 3 meses y los 2 años, y también se pueden llegar a clasificar de acuerdo al diámetro. Están los pequeños, que son menores de 1,5 centímetros, los medianos, que pueden ser M1 de 1,5 a 10, M2 de 10 a 20, grandes L1 de 20 a 30, L2 de 30 a 40, y gigantes mayores de 40 a 60 o más de 60 en G2. Tenemos la vernix caseosa por último, que veremos que es una sustancia viscosa blanquecina, que como podemos ver recubre esta piel del feto, y se empieza a presentar durante el tercer trimestre del embarazo, pero pues también puede llegar a estar presente en el recién nacido. Se dice que dentro de la patogenia está asociado pues a estos andrógenos maternos, que lo que hacen es estimular las glándulas sebáceas fetales y generan pues esta secreción lipídica. Se dice que la vernix caseosa pues tiene una función, por una parte genera hidratación de la piel, por otra parte tiene una función inmunológica, ya que tiene una función antimicrobiana y antiinflamatoria, y por lo tanto pues no hay una indicación de tener que quitarlo, simplemente a medida que se dan las duchas se va quitando de manera paulatina. Siguiendo con la exposición, tenemos los adolescentes. En los adolescentes hay que tener en cuenta que se van a presentar una gran cantidad de cambios, tanto hormonales como emocionales. Se va a caracterizar durante la pubertad se va a caracterizar por un estímulo de las hormonas andrógenas, que hacen pues que el vello de la región tanto púbica, axilar como de la barba pues sean sustituidos por pelo terminal. Las glándulas sebáceas
como dije anteriormente, dependen de la estimulación hormonal y por lo tanto se van a activar por los andrógenos durante la pubertad, y también se pueden activar las glándulas sudoríparas apocrinas en las axilas, en las areolas, en la región anogenital, periumbilical, a veces en la cara y en el cuello. Y entonces en estos casos pues es importante que en el momento en el que vamos a abarcar a un paciente adolescente pues tengamos en cuenta estos factores emocionales por los que está pasando, que puede tener preocupaciones respecto a su peso, al pelo, a la talla, la presencia del acné, que puede haber una búsqueda pues, del autoconocimiento y de la independencia, y que en esta etapa también es muy importante realizar la prevención del cáncer de piel, ya que se dice que la mayor parte de la radiación solar acumulada a lo largo de la vida se recibe antes de los 18 años de edad. En esta etapa en específico vamos a hablar del acné vulgar. El acné vulgar, como sabemos, es una condición cutánea que es común, que se manifiesta principalmente durante la adolescencia. Y esta pues ocurre cuando los folículos pilosos se obstruyen con sebo y células muertas de la piel. Y a su vez pues puede tener diferentes tipos de lesiones. Por una parte tenemos los comedones cerrados, que también se conocen como espinillas, que son la obstrucción del poro, que está cubierto por una fina capa de piel y aparecen como pequeñas protuberancias blanquecinas. La segunda son los comedones abiertos, que también se conocen como puntos negros, y esos se forman básicamente cuando estos poros obstruidos se exponen a la superficie de la piel y eso genera que se dé una oxidación del sebo y eso genera que se torne ese color oscuro. Las pápulas vemos que son pequeñas elevaciones sólidas de la piel que son menores de 1 centímetro. Estas suelen estar inflamadas, por lo tanto pueden estar eritematosas y sensibles al tacto. Tenemos las pústulas, que son muy similares a las pápulas. La diferencia es que el contenido pues, va a ser de pus. Y por último tenemos los quistes y nódulos, que los quistes son más profundos y pueden llegar a ser muy dolorosos. Y los nódulos son lesiones también profundas, dolorosas y duras, pero estas miden de 1 a 2 centímetros. Respecto a la patogenia, se dice que el acné vulgar está asociado principalmente con la colonización de los folículos pilosos por la bacteria de Cutibacterium acnes, que si bien es parte de la flora normal de la piel, en estos casos puede generar inflamación cuando se multiplican los poros obstruidos. Y también, como para tener en cuenta, hay factores que contribuyen también a ese desarrollo del acné, que está la producción excesiva del sebo, que ya sabemos que está predominante en los adolescentes, obstrucción en los poros con células muertas de la piel, cambios hormonales, que también está presente en la pubertad, si hay predisposición genética o predisposición familiar, el estrés, los factores emocionales, y se dice que puede llegar a tener una asociación con la parte de la alimentación y la dieta. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Tenemos que hacer una evaluación inicial. Entonces, primero tenemos que saber cuáles son los tipos de lesiones que van a presentar predominantemente estos pacientes. Si es que lo que tienen son pápulas, son pústulas, si son quistes o si son nódulos. Y a partir de ahí, hacer una estadificación de la gravedad. Entonces, se puede dividir en acné vulgar leve y en acné vulgar de moderado a grave. El leve se va a caracterizar por tener pápulas o pústulas menores de 5 milímetros que no tienen cicatrización asociada. Tienen una afectación cutánea limitada, que se entiende como que solamente afecta una zona corporal o afecta varias, pero que tienen pequeñas o pocas cantidades de lesiones. Hay ausencia de nódulos y hay ausencia o una muy poca confluencia de las lesiones, mientras que en el acné vulgar de moderado a grave, el acné va a ser prominente. Este se va a encontrar en varias zonas corporales y en gran cantidad. Va a haber una presencia de nódulos, también va a haber una afectación cutánea múltiple y va a haber la presencia de cicatrices asociadas como complicaciones. Y asociado a esa evaluación inicial también pues es importante evaluar la presencia de complicaciones. Entonces, si hay hiper o hipopigmentaciones posinflamatorias o si hay cicatrices, y también saber si de pronto esto está generando un efecto emocional en el paciente para saber cómo tenemos que tratarlo. Hablando de la gestión específica, esto se va a dividir de acuerdo a la gravedad. Entonces, en el acné vulgar comedogénico leve, se trata de, el tratamiento básicamente es un retinoide tópico. Cuando el paciente no lo tolera o genera demasiada reacción adversa, se puede usar como alternativa al ácido salicílico y el ácido acelaico. Y siempre, en cualquiera de las tres formas, es necesaria realizar una terapia de mantenimiento para mantener esa mejoría. En el acné vulgar papulopustuloso o acné vulgar mixto, tenemos que hacer un tratamiento ya combinado, que tiene que ser un retinoide tópico más un agente antimicrobiano tópico. Y pues se dice que los regímenes antimicrobianos iniciales preferidos van a ser el peróxido benzoilo solito
o el peróxido de benzoilo más la clindamicina tópica. También requiere una terapia de mantenimiento. Ya en la forma moderada severa, pues el tratamiento va a ser terapia sistémica más una terapia tópica, exceptuando cuando la terapia sistémica la vamos a hacer con isotretinoína oral, que generalmente se hace única. La terapia sistémica podemos utilizar antibióticos orales, que generalmente utilizamos las tetraciclinas, las terapias hormonales, como son los anticonceptivos orales o la espironolactona, y la isotretinoína oral. Al igual que las anteriores, pues requiere una terapia de mantenimiento. También se requiere hacer pues, un tratamiento de esas complicaciones, de las hiperpigmentaciones, puede ser. Lo primero que tenemos que hacer es hacer que el paciente utilice muy buena fotoprotección. La utilización de retinoides tópicos pueden ayudar a mejorar o resolver estas lesiones hiperpigmentadas. La utilización de la hidroquinona, del ácido aciláico, incluso se pueden utilizar exfoliaciones químicas para poder resolver estas hiperpigmentaciones posteriores a la inflamación. Ya hablando del adulto mayor, veremos que se va a presentar un envejecimiento cutáneo que va a ser a dos niveles. Un intrínseco, que va a ser esa degeneración genéticamente determinada que se va a presentar de manera normal, sin ningún estímulo externo. Pero también podemos presentar un envejecimiento extrínseco, que va a ser debido pues, a la exposición al medio ambiente. Entonces ahí se habla de los rayos ultravioleta del sol, las cámaras de bronceado y del humo del cigarrillo. Hablando específicamente de las capas de la piel, van a haber cambios. En la epidermis, por una parte, va a haber resecamiento y asperezas debido pues, a esta pérdida de la humedad y la turgencia de la piel, además de un leve adelgazamiento de la epidermis. También se ha encontrado que se da una disminución de la cantidad de melanocitos con la edad, que puede ser de 8 a 20% por década después de los 30 años, lo cual va a generar que se dé una predisposición a que se dé una pigmentación irregular, sobre todo a nivel del dorso de las manos. Va a haber una respuesta inflamatoria de la piel que va a ser retardada, y eso pues va a generar que la presentación del eritema y del edema y la formación de las vesículas después de la exposición al sol, si bien va a ser más tardía, también va a ser incluso más severa. A nivel de la dermis, vamos a presentar una atrofia y una disminución de las fibras elásticas y de colágeno, y además de eso también se ha visto que hay una reducción en el flujo sanguíneo, lo cual afecta pues, la temperatura de las superficies. Hay que tener en cuenta en el momento de tratar a un paciente adulto mayor que la regeneración del epitelio toma cerca del doble del tiempo para una persona de 75 años cuando la comparamos con un adulto de 25. Aquí vamos a hablar de la dermatoliosis. La dermatoliosis también es conocida como fotoenvejecimiento o envejecimiento extrínseco, que básicamente es envejecimiento prematuro de la piel, que es resultante de una exposición prolongada y repetida a la radiación solar. En ese se va a presentar predominantemente arrugas finas o gruesas, despigmentación y pérdida de la elasticidad. Hay unos factores de riesgo asociados con la presentación, que pueden ser la edad, el sexo masculino, los fototipos de piel de 1 a 3, la alta exposición al sol y vivir en lugares geográficos con alta irradiación solar. Hablando de la patogenia, se dice que va a estar asociada básicamente con tres componentes. El primero es la radiación ultravioleta. Se sabe que la radiación ultravioleta se habla del UVA y UVB. Incluso se ha llegado a encontrar en estudios recientes que la UVA puede llegar a ser incluso más importante en el proceso de fotoenvejecimiento, debido a que puede penetrar más profundo en la dermis que los rayos UVB y que son al menos 10 veces más abundantes en la luz solar. Y en este proceso de la radiación ultravioleta se dice que está implicado en la formación de las reacciones, en las especies reactivas de oxígeno, y pues mediante eso se genera pues el daño de la piel. También tenemos la contaminación ambiental, entonces hablar de la contaminación del aire, del plomo, las partículas, el hollín, los gases de escape, la industria, el escape de los automóviles y el humo de tabaco, que se ha llegado a presentar algo que la gente conoce como la cara del fumador, que son arrugas periorales y perioculares prominentes y generan una tez desigual de un tono grisáceo. Aunque se dice que la patogenia como tal de este mecanismo por el humo del tabaco pues es desconocida. De la histopatología vamos a presentar un adelgazamiento de la capa espinosa, una disminución del contenido de colágeno que lleva a una deposición de masas amorfas de fibras elásticas anormalmente engrosadas, rizadas y desintegradas, junto con productos de degradación del colágeno, que es lo que se conoce como la elastosis solar. Y el aumento de los melanocitos atípicos, además de las células epidérmicas atípicas. Entonces, en este punto, para poder hablar de las características clínicas, primero tenemos que entender un poco de la clasificación de los fototipos cutáneos de Fitzpatrick.
Fitzpatrick lo que hace básicamente es generar una clasificación que va del 1 al 6, entendiendo que el 1 va a ser el fototipo más bajo y el que va a tener mayor riesgo de daño solar, y el 6 el fototipo más oscuro y va a ser el que va a presentar menor daño solar. De la presentación clínica va a ser diferente de acuerdo al fototipo. Entonces, las poblaciones con tipo de piel fototipo 1 a 2 van a presentarse los cambios de manera más atrófica y displásica, además de que puede llegar a presentarse incluso más queratosis actínicas que en los otros fototipos. Estos van a tener arrugas que son finas, que van a tener signos comunes de fotoenvejecimiento, entonces la elastosis solar, los lentigos solares. Los individuos ya con fototipo de 3 a 4 para arriba, va a predominar más que todo es un mayor engrosamiento de la piel, arrugas que van a ser más profundas y una apariencia que va a ser corriosa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en los fototipos del 1 al 4 se van a presentar hiperpigmentaciones y moteados en cualquiera de estos. Y por último, en la imagen que podemos ver están los léntigos solares, que como sabemos son manchas color café o marrón, que son ovaladas, que aparecen predominantemente en los sitios de exposición a luz solar, como son la cara, los brazos y las manos. Estas van a ser lisas, de contornos irregulares, van a estar bien definidas y suelen medir de 1 a 3 centímetros. Pero la presentación clínica no solamente se va a presentar eso. Hay otros signos de fotodaño grave que van a incluir estos 5 de aquí. Entonces, por una parte tenemos la púrpura actínica, que también es conocida como púrpura senil o púrpura de Weissman, que básicamente es un hallazgo que es relativamente común en estas personas mayores que tienen un antecedente de exposición solar excesiva, y se va a presentar, como lo podemos ver, una mácula equimótica ubicada predominantemente en piel que sea muy fotodañada y que esté en antebrazo y en dorso de las manos. Está la elastosis actínica y el cutis rhomboidalis nuchae. La elastosis actínica se va a presentar como un engrosamiento difuso y una decoloración amarillenta, mientras que el cutis se va a presentar como la formación de surcos profundos con un patrón romboidal irregular típico. También tenemos la poiquilodermia civate, que básicamente es esta pigmentación moteada, que es telangiectásica, que se va a encontrar predominantemente en las caras laterales del cuello y la parte superior anterior del tórax. Básicamente se va a asociar con una exposición solar muy alta y acumulada, y como podemos ver en la imagen, esta suele respetar la zona submentoniana y por lo tanto generalmente está intacta. También tenemos el síndrome de Fabry, que básicamente es el desarrollo de estos múltiples comedones, como podemos ver ahí en el área periorbitaria. Y asociada a esos comedones que se van a presentar en esta zona, también se va a presentar alrededor signos de fotodaño muy importante. Va a ser más frecuente en los hombres y se va a asociar con una exposición crónica al sol. Aquí también tenemos la hipomelanosis gutata idiopática, que como podemos ver son máculas blancas que son más pequeñas en la superficie extensora de las extremidades superiores e inferiores, y se dice que se va a tener mayor prevalencia a medida que se aumenta en edad. Por lo tanto, se dice que puede llegar a presentarse en un 70-80% en aquellas personas que son mayores a 40 años. Y un dato muy importante también que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar a estos pacientes es que en los pacientes que tienen fototipo 5 a 6, los efectos del fotodaño pueden ocurrir de 10 a 20 años después de lo que puede llegar a presentarse en personas con fototipo más bajo, y que también en estos pacientes veremos que los daños van a ser más pequeños y menos severos. El diagnóstico en estos casos, pues básicamente va a ser clínico, y el tratamiento tiene una parte muy importante de la fotoprotección. Entonces tenemos que educar a nuestros pacientes la utilización de gorras para la protección solar, la utilización de ropas de mangas largas, evitar la exposición solar de 10 de la mañana a 4 de la tarde, la utilización de fotoprotección que tenga cubrimiento tanto para UVA como UVB y que tenga un factor de protección solar que sea de 30 para arriba y que se dé la reaplicación varias veces al día. Después de hacer este primer paso preventivo, tenemos que hacer un tratamiento. El tratamiento, la primera línea, se dice que son básicamente los retinoides tópicos. Entonces, de los retinoides tópicos, primero hay que enseñarle al paciente y educarlo de que es probable o es lo más posible que vaya a generar ciertas reacciones adversas, como son la irritación de la piel, el enrojecimiento, la sequedad, puede generar ardor, escozor, incluso descamación.
Y es importante informárselo al paciente porque se ha encontrado que es uno de los factores más importantes que generan que se dé una falta de la adherencia en el tratamiento del paciente. También informarle que va a haber un pico a las 2 semanas del inicio del medicamento, pero que a medida que pase el tiempo va a ir disminuyendo la cantidad de efectos adversos o la severidad de los mismos. Tenemos de estos la tretinoína. Esta se puede utilizar tanto en casos de leves a severos y básicamente la podemos encontrar en una presentación tópica de 0,02% o de 0,025% en crema o gel. La idea sería utilizarla inicialmente cada 2 días, obviamente por la noche para evitar que genere una hiperpigmentación, pero en aquellos pacientes que de pronto son muy sensibles se puede empezar 2 veces a la semana, las primeras semanas, e ir aumentando la frecuencia a medida que la piel del paciente se vaya adaptando. Mínimo este tratamiento tiene que ser por 4 meses. Y también se ha encontrado que este es mejor que el tazaroteno porque genera menor cantidad de reacciones adversas. El tazaroteno, por su parte, a pesar de que se puede utilizar en pacientes que tengan fotodaño de leve a severo, genera mayor cantidad de irritación en la piel. El tazaroteno lo vamos a encontrar en una presentación de 0,05% a 0,1% y esta se tiene que aplicar diariamente durante al menos 6 meses. También tenemos la opción de la dapaleno, que esta es muy buena porque es un retinoide que es tópico sintético y es selectivo. Por lo tanto, genera mucha menor irritación cutánea y se va a utilizar más que todo en los pacientes que tienen piel sensible. Y se va a utilizar una concentración de 0,1 a 0,3%. Ahora, hay otras terapias que también podemos utilizar en estos pacientes. Entre esos está el peeling químico. El peeling químico básicamente es la aplicación de una sustancia química que elimina determinadas capas de la piel. Se puede dividir de acuerdo a la profundidad a la que llega pues, el medicamento. En la muy superficial podemos utilizar el ácido glicólico que se va a ver en una presentación del 30 al 50% y se va a utilizar de 1 a 2 minutos. En la superficial tenemos el ácido glicólico al 50-70% que se va a utilizar por 2 a 5 minutos, en el medio el ácido glicólico al 70% por 3 a 15 minutos y ya en el profundo se va a utilizar el fenol al 88%. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta en el momento en el que vamos a utilizar el peeling químico es que los efectos adversos van a ser más comunes a medida que vayamos avanzando en profundidad. Es decir, cuando vayamos a utilizar los de profundidad media o muy profunda, se puede llegar a generar mayor cantidad de lesiones hipo o hiperpigmentadas, incluso infecciones y cicatrices a posterior del tratamiento, que es algo que debemos tener presente en el momento de iniciar ese tratamiento. Hay terapias más invasivas como son la inyección de la toxina botulínica, los rellenos inyectables de tejidos blandos y el rejuvenecimiento con láser. Ya hablando de los casos especiales en la mujer embarazada, tenemos que tener en cuenta que va a haber un cambio en muchos factores, tanto inmunológicos como metabólicos, hormonales, y esos son los que van a llevar a que se den estas manifestaciones dermatológicas fisiológicas. Entonces, en términos generales, veremos que va a haber una actividad glandular incrementada suprarrenal y pituitaria materna. Va a haber una contribución fetal, ya que se ha encontrado que las glándulas endocrinas fetales ayudan en el desarrollo de estas manifestaciones dermatológicas. Los niveles hormonales, entonces el aumento de la cortisona, la progesterona y los estrógenos también van a asociarse con esto y el metabolismo va a estar acelerado. Van a presentarse cambios tanto en la pigmentación, en el cabello, a nivel vascular y a nivel de la actividad glandular. Hablando de los cambios pigmentarios, puede haber una hiperpigmentación. Esta hiperpigmentación se ha encontrado que puede llegar a presentarse hasta en el 90% de las mujeres embarazadas. Generalmente va a ser generalizado y leve. Lo que suele pasar es que se va a ver una acentuación de aquellas áreas que son normalmente pigmentadas, como son los genitales, como son el perineo, como son el cuello, las axilas, la parte interna de los muslos, la piel periumbilical y las areolas. Adicionalmente a eso, se ha encontrado en muchas mujeres que pasa lo que se ve en la imagen, que básicamente es la hiperpigmentación de esta línea alba, que pasa a llamarse línea negra, y veremos que también se puede dar una acentuación de los nevos, de las pecas y de las cicatrices recientes oscureciéndose. También tenemos el melasma. El melasma ya lo mencionaron anteriormente, pero hablándolo por encima, pues básicamente va a ser esta hiperpigmentación simétrica, que es irregular, pero de bordes bien definidos. Tiene una coloración que es marrón oscura bronceada
Esto se va a presentar durante la segunda mitad del embarazo en un 45 o un 75% de las pacientes, que puede tener un patrón ya sea malar, mandibular o centrofacial, pero generalmente va a presentarse el malar. Y pues de la patogenia se dice que es una combinación tanto de la exposición al sol como la utilización de los cosméticos, la genética y un aumento de estas hormonas estrógenos y progesterona, y suele retroceder hasta en el 90% en el año posterior al parto. Están las estrías de distensión, que también son conocidas como estrías gravidarum, que básicamente son estas marcas de estiramiento que aparecen en hasta el 90% durante el segundo y el tercer trimestre del embarazo. Como podemos ver, son bandas atróficas lineales de color rosado violáceo que aparecen con mayor frecuencia en las áreas de máximo estiramiento, es decir, muslos, en los senos, en el abdomen, y generalmente resuelven como bandas atróficas después del parto. De los cambios del cabello, tener en cuenta el efluvio telógeno. Entonces, tener en cuenta que durante el embarazo la cantidad de cabello que pasa de la fase anágena a la telógena, que es la de reposo, disminuye, lo que da como un resultado un mayor porcentaje de cabello en la fase anágena. Entonces, ¿qué sucede? Después del parto hay una rápida transición de la fase anágena a la telógena, y eso genera que se dé una gran pérdida de cabello, que puede ser de moderada a severa, y eso es lo que va a generar pues las manifestaciones. Generalmente, la caída del cabello empieza a presentarse entre 1 a 5 meses después del parto y puede continuar hasta 1 o 2 años antes de que vuelva a crecer el cabello. A menos de que exista pues alguna otra enfermedad subyacente, esta condición suele resolver por sí sola. También tenemos el hirsutismo, que como sabemos es la aparición del vello terminal y velloso en las mujeres siguiendo un patrón masculino. Se puede presentar a nivel del abdomen, en el pecho, en las piernas, en los brazos, en la espalda y en los glúteos. Y básicamente es causado por un aumento de esta producción ovárica de los andrógenos y suele desaparecer después del parto como resultado del efluvio telógeno, a menos de que la paciente como tal tenga una condición de base, llámese un ovario poliquístico, por ejemplo. De los cambios vasculares tenemos los angiomas en araña, que básicamente se van a presentar entre el segundo y el quinto mes de embarazo. Estos se van a presentar predominantemente en el cuello, la garganta, la cara y los brazos. Y como podemos ver, son puntos rojos telangiectásicos que están ligeramente elevados o planos, que tienen un eritema circundante y que tienen ramas irradiadas. Estas suelen aumentar en número y tamaño hasta el parto, cuando en el 75% desaparece a las 7 semanas postparto, pero realmente es rara la vez en la que desaparecen por completo. Al igual que las anteriores, se asocia la patogenia con la cantidad elevada de las hormonas estrogénicas. También tenemos el eritema palmar, que básicamente es un cambio vascular muy común en las mujeres embarazadas. Este puede aparecer de forma temprana, y puede presentarse de dos formas. La primera es como una zona eritematosa localizada en la eminencia hipotenar o tenar, que está claramente separada de la piel normal circundante. Y la segunda es la que vamos a presentar como un moteado de toda la palma. Por lo general desaparece rápidamente una semana después del parto y por lo tanto también se asocia con estos niveles elevados de los estrógenos. Tenemos el granuloma gravidarum, que básicamente también es conocido como el tumor del embarazo, que es una lesión oral, es muy parecida al granuloma piógeno y se describe como un nódulo eritematoso friable, pediculado y ovalado, que comienza alrededor del tercer mes. La característica que tiene es que empieza a aumentar de tamaño de manera continua durante todo el embarazo, y a pesar de que la causa es desconocida, generalmente desaparecen después del parto. Estos por lo general no requieren tratamiento a menos de que haya un sangrado excesivo, se presente dolor o si la lesión ya es extremadamente grande y genere pues una dificultad a la hora de realizar el proceso de la masticación. Tenemos las varicosidades, que esas se pueden presentar tanto en piernas como en vulva, en vagina y en ano, hasta en un 40% de las mujeres embarazadas. Cuando se empiezan a presentar a nivel de las piernas, se va a presentar la hinchazón y puede llegar a generar una trombosis, aunque es un porcentaje muy bajo. La terapia básicamente va a ser evitar estar sentado o de pie durante mucho tiempo, usar medias elásticas o de compresión, elevar las piernas puede llegar a generar un alivio de esa sensación de hinchazón en las piernas, y las varicosidades por lo general remiten parcialmente después del parto. Por lo tanto, la indicación es básicamente, si vamos a hacer un tratamiento quirúrgico, debe retrasarse o esperarse hasta después del parto. Y ya para finalizar, hay cambios en la actividad glandular.
Entonces, veremos que estas glándulas apocrinas se van a reducir durante el embarazo. Las glándulas secrinas, con excepción de las glándulas palmares, van a aumentar al final del embarazo, que puede llegar a generar pues, procesos de hiperhidrosis. Y finalmente, las glándulas sebáceas aumentan al final del embarazo, lo que a veces puede llegar a provocar que se presente una exacerbación del acné o la aparición de los tubérculos de Montgomery. De los tubérculos de Montgomery, como podemos ver en la imagen, son pápulas que son marrones, que se presentan en la areola, que aparecen hasta en un 30 o 50% de las mujeres al comienzo del embarazo, y eso pues van a ser resultantes de la hipertrofia de las glándulas sebáceas, y por lo general regresan después del parto. Y eso sería todo, muchas gracias. Aquí está pues la bibliografía. Muchas gracias, Doc. Estuvo excelente la presentación. No sé si hay dudas, preguntas, recomendaciones. Doctor Manuel. Muchas gracias. Creo que realmente pues una presentación muy completa de tanto las principales como patologías y cambios que vimos en las diferentes etapas de la vida. No sé si alguien tenga preguntas, me parece que está bastante completa. Bueno, que tengan una excelente noche. Hasta luego. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.